Buenos días, les damos la bienvenida a una reunión más. Estamos muy contentos porque Dios sigue trabajando con nuestra iglesia local y también para aquellos que vayan a ver la enseñanza más adelante. Si algo nos pone alegres es que Dios siga obrando y trabajando y revelando su palabra, y a eso es lo que llamamos la revelación progresiva. Sigue corriendo nuestro Señor el velo para aprender, ¿verdad? Temas tan importantes, temas tan trascendentales, que a veces no les damos la importancia hasta dónde llega el liderazgo de un pastor, de un anciano, cuáles son sus responsabilidades. Y cuando él pasa la línea, que ya no es su responsabilidad, empezamos a hablar de control. Entonces, necesitamos bien que Dios obre en nuestros corazones para que comprendamos la diferencia y dónde se encuentra esa línea que a veces la podemos pasar. ¿Vale? Vamos a orar para entrar a la presencia de nuestro Dios como dice su palabra, con acción de gracias. Señor, hoy, como siempre, nos sentimos muy honrados por tu presencia. Nuestros corazones pueden ver tu invisibilidad, tus manifestaciones, tu grandeza, el continuo cuidado que tienes sobre nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a crecer. Gracias porque nos ayudas a comprender en una manera un poco más profunda lo que dice tu palabra, lo que implica. Hoy rogamos que nos ayudes a tener ese corazón pronto para hacer los cambios convenientes, para poderte adorar, para poderte expresar a través de nuestras vidas, que es un área bastante importante, Dios. El comportamiento es la consecuencia de la salvación verdadera y fidedigna. Ayúdame a poder explicar el tema. Obra en el corazón de mis hermanos, que sean prontos para obedecer los consejos prácticos de tu palabra. No queremos solo conocimiento, queremos vivir en conformidad a tus demandas, Padre. Gracias por la predicación del Evangelio, porque nos nutres, porque provees lo necesario. Como le dijiste al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y hoy ese Dios va a hablar. Ayúdanos a estar expectantes. Ayúdanos a adorarte a través de la alabanza, por favor. Sí, Señor. También no dejando a un lado que nos perdones si hemos hecho cosas, pensamientos, omisiones que no te agradan a ti, que sabemos que no las tenemos que hacer y las hacemos. Queremos que nos perdones en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Vamos a cantar el primer himno, que es el 327, por favor. Contaré lo que él ha hecho por mí.
fuerte, poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, tu creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vemos en la segunda estrofa la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del creyente. La responsabilidad de Dios está aquí. Jesús jamás me falta, ¿verdad? Su fidelidad. Jamás me dejará. Esa es su responsabilidad, ¿no? Y habla de atributos. ¿Cómo puede suceder esto? Es mi fuerte y poderoso protector. ¿Cuál es tu responsabilidad? Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, eso lo va a hacer, o lo está haciendo. Si sufro tentación, y vuelve nuestra responsabilidad, confiado en Cristo, puedo resistir. ¿Por qué? Porque la victoria es segura. Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Es un hermoso himno, pero es una hermosa verdad. Vamos al siguiente himno, el 655, por favor. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo perdió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz.
Vamos al himno 298. Himno 298. Estos himnos son, como lo he dicho muchas veces en varias ocasiones, son extractos directos de la palabra de Dios. Tienen mucha doctrina, mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque si algo ha infectado a toda Latinoamérica, para no decir a todo el mundo, son las herejías del primer siglo, de que a través de las obras, a través de tu comportamiento querían ganar los católicos el favor de Dios. Y eso es terrible, lo vemos en la historia. Si bien has escuchado de las famosas indulgencias, ¿no? Hoy, ¿cómo lo hacen? Escucha tus pecados al sacerdote, te los perdona, haz esto, échale a la cajita, hijo. Y sales igual delante de Dios. La ira de Dios no se apartó de ti. Lo único que puede apaciguar y apartar la ira de ti es esto, el raudal que limpia todo mal. Pero el ser humano en su terquedad siempre quiere hacer cambios para mejorar. Y ese es un problema muy grave. No necesitamos mejorar nada. Necesitamos la salvación de nuestros pecados a través de este raudal que limpia todo mal, porque tiene la capacidad. Vamos al himno 656, por favor.
Cuán bella es la historia de Cristo el buen pastor, bajo de su excelsa gloria, buscóme con tierno amor. Buscóme, buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, hallóme, día feliz para mí. Hallóme a gran distancia del reino celestial, y viendo mi gran desgracia, me libró de tan grande mal. Buscóme, buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, hallóme, día feliz para mí. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. Buscóme, buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, hallóme, día feliz para mí. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. Buscóme, buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, hallóme, día feliz para mí. Buscóme, buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, hallóme, día feliz para mí. Pueden sentarse, por favor. Este himno deberíamos de cambiarle el nombre. Deberíamos de ponerle de las tinieblas a la luz. Fíjate lo que narra el canto. Cuán bella es la historia de Cristo, el buen pastor. Bajó, y eso es lo que dice Filipenses, bajó de su excelsa gloria y buscóme con tierno amor, ¿no? Hallóme a gran distancia del reino celestial. ¿Sabes cómo estamos, aun cuando nacemos, destituidos de la gloria de Dios? Todos, no solo yo, tú también, ¿no? Hallóme a gran distancia del reino celestial. ¿Qué significa esto? Lo que dice Romanos, separados de la gloria de Dios. Y viendo mi gran desgracia, yo te quiero hacer una pregunta. Pregúntate tú si en algún momento has visto tu desgracia. Porque si no has visto tu desgracia, tenemos un problema, ¿no? No has visto tu depravación, no has visto tu pecado. Solo una moralidad muy alta en tu vida. Y viendo mi gran desgracia, ¿qué dice el siguiente himno? El renglón, me libró de tan grande mal. No te pudiste librar tú. No fue a través de tus cambios, de tu esfuerzo para ser una mejor persona. Fue a través del poder y del amor de Jesús que nos dio una nueva naturaleza. El 3 te describe. Ojalá puedas entender eso. Pecados me agobiaban y triste estaba yo. Y aquí viene la salvación, el cambio. Mas ahora mis labios cantan
alabanzas al que me salvó. Este himno, detalladamente de una conversión genuina. Quiera Dios que algunos de ustedes sí hayan llegado verdaderamente a este punto, porque esa es la salvación, que hayas visto tus pecados, viendo tu desgracia, arruinado, lejos de Dios. En tu mente puedes creer en Dios, pero en tus actos repruebas a Dios. Mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. ¿Y sabes qué hacemos aquí al iniciar la reunión? Cantarle alabanzas al que nos salvó. Los pecados nos agobian. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17 al 25. Quiero hacer una aclaración y pedir la ayuda de la hermana Luisa, que es la que nos apoya entre Luisa y Mari, para subirlo al Face. Esto va a tener una tercera parte. Esto es un limón para seguir exprimiendo. Y me atrevo a decir que la base de una buena iglesia radica en el liderazgo. Oramos ya que Dios me ayude en mi debilidad, en mi torpeza, para que yo pueda expresar el conocimiento y transmitirlo a sus corazones y sea de mucho aprecio para ustedes. Voy a leer. Voy a dar paso a la lectura. Primera de Timoteo capítulo 5, verso del 17 al 25. Aunque solo vamos a coger 4 versículos para estudiar, pero voy a leer todo. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúen en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con un espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Hasta ahí. Recordemos que es importante aclarar que, como está comenzando el apóstol, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos. Está hablando, como lo conocemos, de una pluralidad de ancianos. ¿Y eso de quién va a depender? Va a depender no del pastor, no del anciano. Cuando digo anciano, recuerden que no es una persona de 70, 80, 90 o 100 años. Es una persona que tiene un cargo dentro de la iglesia, que es una autoridad, representante de Dios. Así como se escucha, parece rimbombante, pero hoy inicialmente voy a comprobar cómo este título que se les da a ancianos no es un título nuevo, no es un título neotestamentario.
Es un título veterotestamentario. ¿Qué quiere decir veterotestamentario? Que algo actual, por así decirlo, como el Nuevo Testamento hace alusión al Antiguo Testamento. Eso significa veterotestamentario. Y la palabra anciano no se pronuncia en el libro de los Hechos como inicialmente podemos creer, porque muchas gentes traen esa confusión, que cuando se creó la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Los primeros discípulos, ahí se establecieron los ancianos. No fue así. En Éxodo 3:16 dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ve, le dice Dios a Moisés, ve y reúne a los ancianos. No estaba diciéndole Dios a Moisés, reúne a la gente de la tercera edad y tráelos. No, gente de liderazgo. Reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se me ha aparecido diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto, solo para corroborar el cargo, ¿verdad? Y he visto todo lo que os han hecho en Egipto. ¿Dios qué estaba haciendo? Incluyendo el liderazgo de la iglesia. Siempre que va a haber cambios o conflictos, el liderazgo, la pluralidad de ancianos deben de estar presentes. Nuestra Biblia nos enseña que en la multitud de consejeros encontraremos la sabiduría. ¿Qué tienen que hacer los ancianos? Extraer los principios de la palabra de Dios para aplicarlos a las diferentes problemáticas que enfrentamos durante nuestro caminar cristiano. No es usar un principio para resolver todos mis problemas, no. Tengo que conocer un poco el mapa de la palabra de Dios para poder decidir, orientar, ayudar y contribuir al crecimiento. Entonces los ancianos no eran algo nuevo en el Nuevo Testamento. Dios puso ancianos desde el Antiguo Testamento para que contribuyeran en la resolución de los problemas. Pero no solo eso, hay algo, me voy a adelantar tantito, hay algo que también hacen los ancianos, no solo predicar. Aunque hay dos clases de ancianos, voy a explicar brevemente lo que ya expliqué hace 8 días. Pablo también era un anciano de edad y un anciano en cuanto al liderazgo de la iglesia, pero también era apóstol. ¿Y qué hacía Pablo? No solo predicaba en la sinagoga, enseñaba personalmente a sus hijos en la fe a vivir de una manera digna, conveniente. Hermano, ¿dónde dice eso? Porque hay mucha información. Solo voy a usar otro texto para corroborar lo que yo estoy afirmando o lo que estoy diciendo, ¿no? En Hechos 22, del 4 al 5 dice, está Saulo de Tarso, ¿verdad? Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Ahí no era Pablo, no era convertido, era Saulo de Tarso. Verso 5, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También, bueno, aquí estamos clarificando que aún Pablo, cuando era inconverso, él necesitaba la autorización de los ancianos. ¿Qué estamos viendo? Que ese patrón desde el Antiguo Testamento, hermanos, continuó, no cesó. Hay unas pocas iglesias que este término lo malinterpretan y no hay ancianos en las iglesias. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, está establecido que los ancianos contribuían y formaban parte del liderazgo de la iglesia. Y vamos a ver más adelante las funciones. Ese texto es solo para comprobar que aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, había ancianos. Verso 5, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer personas a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fuesen castigados. ¿Qué estoy demostrando? Que Pablo
antes de ser Pablo y que le otorgaran el nombre y fuera salvo, era un perseguidor de la iglesia, era un enemigo. Y él no tomó resoluciones por su propia cuenta. Él tuvo que haber ido a pedir permiso, las cartas a los ancianos, ¿verdad?, del concilio, para que le autorizaran para ir a Damasco y encarcelar a los cristianos de ese lugar. Si estamos viendo que los ancianos forman una parte importante, pero también quiero aclarar que la falta de luz de los ancianos puede ser destructiva, como en este caso. ¿Cómo los ancianos consintieron el ir a arrestar a personas que profesaban una fe en Cristo, por cuanto ellos no estaban de acuerdo, los religiosos, con los verdaderos cristianos? Los ancianos deberían de estar para dar luz, para promover el amor, para tener discernimiento, para guiar y dirigir. Esto que consintían era algo bélico, desastroso. Esto llevó a la muerte ¿a quién? A Esteban. Muriendo apedreado, y dejaban las ropas de Esteban a los pies de Saulo de Tarso. ¿Quién le dio las cartas para poder generar ese asesinato? Los ancianos. Vemos cómo cuando no hay una dirección correcta, podemos ser enemigos de Dios y creer que estamos contribuyendo al reino de los cielos. Es importante, tan importante, un liderazgo adecuado y propicio. También la gente puede cuestionar, dices, ¿y por qué le tienes que hacer caso al pastor? ¿Por qué? ¿Que él te manda o qué? Vamos a encontrar obstáculos en nuestro caminar. ¿Cómo los va a despejar Pablo? A través de la palabra de Dios, ¿no? Porque vamos a hablar de los ancianos. Nuestro pasaje es los ancianos que gobiernan bien, pero gobiernan, dirigen, instruyen, restringen, ¿no? Y a veces la gente cuestiona por qué hay que obedecer a los ancianos, que ya hemos visto antes que también se les denomina ancianos, pastores u obispos, ¿no? ¿Quién le da la claridad y la fuerza a este pasaje? La misma inspiración de la palabra. En Hechos 13, 17, voy a ir rápido porque tengo mucha información, disculpen eso, pero lo pueden anotar y lo pueden corroborar terminando la enseñanza, o cualquier duda con gusto la resolvemos. Pero pueden ir anotando rápidamente los pasajes, ¿verdad? Hebreos 13, 17. Y dice así: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, y nos da la razón. No nos dice solo háganlo y ya no opinen. No. Amorosa y tiernamente el Señor nos da la razón, porque ellos velan por nuestras almas. Y si algo estoy seguro es que cada una de las personas que aquí está tiene un alma. Y si tú tienes un alma y eres un cristiano, entonces encajas aquí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Razón, porque ellos velan. Velar en griego es cuidar o estar atento por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Viene el otro mandato: permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La gente de afuera va a cuestionar: ¿por qué tengo que obedecerlos? Porque es un mandamiento. Pero también hoy voy a explicar, con la gracia de Dios, que hay límites de nuestra autoridad, ¿no? Hay límites que nosotros debemos de conocer para no llegar al autoritarismo. Y eso los vamos a ver más adelante, porque son importantes. A veces no tenemos una claridad de qué es y hasta dónde le voy a obedecer y hasta dónde no. Es como cuando nos dice en Efesios: mujeres, las que están casadas, sujétense a sus maridos, y no dice el pasaje, en lo que a ti te parezca conveniente, justo y adecuado. Sujétense a sus maridos en todo. Hijo, qué difícil es.
Y a veces las mujeres, te lo prometo, quisieran romper ese principio, ese mandamiento, y no se puede. No. Hay algunas directrices donde una mujer casada sí puede no obedecer a su marido. Una de ellas es que te quiera impedir que ores o que leas tu Biblia. Eso, ahí no puedes obedecer al marido. Hermano, ¿dónde dice? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Otra cosa que no puede prohibir un marido es que la esposa vaya a adorar a Dios. Y hermanos, ese principio no es nuevo. Ese es un mandamiento desde el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? Deja ir al pueblo para que vayamos al desierto y le adoremos. Y Faraón no quiso. Y tuvo que pasar las plagas y matar al primogénito de Faraón para que abriera su mano y dejara ir al pueblo amado de Dios. Entonces, aprendiendo un poco a clarificar esos principios para que no causen algún conflicto cuando tomemos decisión, dónde sí, dónde no. Los pastores tenemos límite también, no somos dioses, no nos enseñoreamos de los hermanos. Y esos dos cargos también es importante que aprendamos a diferenciarlos, ¿verdad? Ancianos gobernantes y ancianos docentes. Los ancianos gobernantes se concentran y actúan en el buen funcionamiento de la iglesia y ayudan a contribuir y a resolver los problemas. ¿En una iglesia habrá problemas? Sí. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, porque formamos parte de la iglesia. Y los ancianos docentes, recuerden, tienen dos funciones: predicación y enseñanza. Quiero aclarar que también los ancianos docentes pueden intervenir en algún, y lo hacen, en algún conflicto eclesial. Como también los ancianos gobernantes pueden predicar el Evangelio, tienen que predicar el Evangelio, pero no están destinados para ese cargo tan preciso como los ancianos docentes. Predican y enseñan. Una vez, Sujel Michelén contaba que había ido con un hermano a evangelizar a una mujer rica. Y no digo rica en espíritu, rica económicamente. Y en una de esas visitas y enseñanzas le pregunta la mujer al hermano Sujel: oiga, hermano, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pastor. Ah, qué bien, me da gusto. ¿Y en qué trabaja? Ah, no, le dice Sujel, perdón, está muy gracioso. Sujel va a visitar con otro hermano a la mujer rica, y la mujer rica le pregunta a Sujel: oiga, hermano, ¿usted trabaja? Sí. ¿Qué hace? Soy pastor. Muy bien. Dice, y le pregunta a la mujer: ¿eso es todo? Y Sujel le responde: eso es todo. Y ella le dice: oiga, pero no estaría mal que trabajara. Entonces, a veces la gente tiene una mala percepción que el anciano no hace nada, ¿no? Y quiero aclarar y despuntar un principio muy importante. Los ancianos gobernantes y los ancianos docentes, déjame decirte que no, aunque hay una igualdad en cuanto a la participación en la iglesia, hay un reconocimiento superior a Dios por las personas que predican y enseñan. Hermano, ¿dónde lo dice? Verso 17: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de honor. Ya expliqué lo que significa honor. No está hablando de respeto, de alabanza, de elogio. Está hablando en un sentido económico. En un sentido económico. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Pero fíjate, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor.
Ya para los hermanos gobernantes ya hay un doble honor. Pero fíjate lo que dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Qué está diciendo Pablo? Que debe de haber una remuneración superior los que predican y enseñan a los que solo gobiernan la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Hermano, ¿cómo lo sabemos? Ve el contexto de abajo. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Sigue hablando de dinero. Y ya lo expliqué, ¿no? El obrero es digno de su salario. El pastor, anciano, obispo trabaja en preparar un mensaje correcto, bíblico, para que nutra a las ovejas, nutra las almas de las personas. Y el Señor dice, si un buey que está trabajando en el arado de la tierra, no le ponemos bozal para que cuando quiera tragar, quiera comer de lo que él mismo está ayudando, si a un buey no le ponemos bozal, le pondremos un bozal a un hermano que saque de lo que está trabajando. Pablo dijo, si siembro lo espiritual, ¿no tengo derecho a recoger lo material? Y eso es porque luego la gente dice, no, es que el pastor vive de la ofrenda. Si está dedicado, debe de vivir de la ofrenda, pero también no desmedidamente, no lleno de lujos. No sé si han visto en internet varios videos que circulan de no puedo decir un hermano, de un hombre llamado Kashruna, que hace un circo del evangelio, prostituye el evangelio y gana fortunas a través de los fieles. Excentricidad, carros de lujo, una mansión, ni siquiera una casa. Y la gente sigue yendo, es más, como pare de sufrir. La gente dona terrenos, la gente ha donado carros en Pare de Sufrir. Cantidades muy fuertes de dinero. No estamos en el catolicismo romano para expiar sus culpas y sus pecados. Para eso está la cruz de Jesús. Y vemos que ese desbalance afecta en la iglesia. Ya vimos los dos cargos que debe de haber en la iglesia: docentes y gobernantes. Sean dignos de doble honor. ¿Quién? Los que predican y enseñan. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que haber una mayor remuneración que los hermanos que solo ayudan en el gobierno de la iglesia. Este segundo oficio no solo es exponer las verdades de las Escrituras, es derribar las herejías, como Pablo le dijo, si te acuerdas de 1 de Timoteo, destruye las herejías, no las aceptes, sustitúyelas con la buena doctrina, nútrelos. Todo lo examina, el espiritual todo lo debe de examinar. Pablo también enseñaba, no solo predicaba en una sinagoga. Él era un anciano, era un apóstol, pero también era un anciano y tenía una función importante en la sinagoga. Él predicaba. ¿Y qué hacía? Iba de casa en casa, tocando no. En la iglesia local, él los visitaba, los ministraba, los ayudaba, los consolaba, los reprendía. ¿Dónde vemos eso? En Hechos 20:20. Dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, Hechos 20:20. Pablo no cayó de enseñar las cosas que contribuirían al crecimiento y a la edificación de la iglesia. Nada que fuese inútil. Exponer todo el consejo de Dios era su prioridad. ¿Para qué? Para que fueran siendo más obedientes, fueran siendo transformados, como dice en otra carta, fueran transformados con poder en el hombre interior. ¿Por qué son importantes las palabras de Pablo? Porque no son de Pablo. Cuando Jesús se encuentra con el diablo en el desierto, si recuerdas ese pasaje de Mateo 4:4, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentada. Y en una de esas respuestas tan alumbradoras, ¿no?, tan resplandecientes, ¿qué le contesta Jesús al diablo? Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda, no de alguna, de toda es toda. Todo el compendio de Génesis, Apocalipsis, esta es la inspiración divina. Todo eso es lo que ha salido de la boca de Dios. Por eso es tan importante las palabras de Pablo, porque si vemos como estudiamos en 1 Timoteo 1:1, Pablo enviado por Jesucristo, avalado por Dios. Vemos el respaldo de lo que Pablo decía. Era nada más y nada menos que el mismo consejo de Dios, fluyendo en la mente de nuestro hermano Pablo. Para eso estaban los ancianos. Y ya vimos en el pasaje de Hechos que les di, cómo era muy triste que siendo Saulo iba por cartas para encerrar a los cristianos, maltratarlos, y uno que otro que se opusiera, matarlos. Pero yo digo, ¿por qué consentían eso? ¿Por qué consentían el asesinato si hay un mandamiento que dice, no matarás? Y Esteban cayó muerto. No voy a ahondar más, ya lo había explicado la semana pasada, pero era importante recordarlo. Si algo admiro yo en este mundo, es el amor y la inteligencia de Dios. Como ya lo expliqué el domingo pasado, cómo Dios protege a las viudas, cómo Dios protege el Evangelio, cómo Dios protege a los ancianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en su inspiración nos dice, de hecho ahí tenemos el pasaje, 1 Timoteo 5:19, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. ¿Son intocables? No. Pero debe de ser más difícil que tú le compruebes un pecado, no porque no peque, ¿verdad? Porque se levantan muchas veces calumnias. La palabra de Dios es una unidad. Y fíjate cómo puedo atreverme a decir esto. En 1 Timoteo 5:13 dice, además aprendan en las viudas, que no a cualquier viuda era digna de ayuda económica. Dice, además aprendan estas a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas, entrometidas, murmuradoras. Esas eran pecados del corazón. Hablando de cosas que no son dignas. Y coincidentemente, no admitas acusación contra un anciano. ¿Quién crees que generaba también esas acusaciones falsas en la iglesia de Éfeso? Las ancianas, las viudas, perdón. Entrometidas, chismosas, murmuradoras, hablando mal del liderazgo. ¿Cómo lo resuelve el apóstol? Poniendo un freno, creando un mandamiento: no admitas acusación contra un anciano. ¿Cuántas veces la gente presta oído a chismes? Es que el pastor está mal, es que no me parece lo que está haciendo, es que lo que está enseñando a mí no me gusta, es que yo no quiero que esté enseñando correctamente. Y tú, dejando que contaminen tu oído. ¿Sabes qué dice el pasaje? No estoy manipulando a nadie, ahí está el pasaje. 1 Timoteo 5:19. No admitas, es un verbo continuo y es un imperativo, es una orden. No admitas acusación. De hecho, ese no es un principio del Nuevo Testamento. Se desprende de un mandamiento de Éxodo 23:1. No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Y hermano, es muy penoso, pero esto es el pan de cada día en las iglesias. El tiro al blanco parecen los ancianos. ¿Por qué crees que los está protegiendo Pablo de calumnias, de chismes? Es que a mí me parece que es injusto. No, a mí también me dijeron lo mismo. Fíjate que qué coincidencia. ¿No que muy santo? Una cosa predica y otra cosa vive. No admitas acusación contra un anciano. En Santiago 3, del 1 al 2, fíjate de dónde viene eso también. ¿Qué tiene que ver, hermano? Todo. El no admitir acusación viene del corazón, viene de la sabiduría, viene de preservar la unidad de la iglesia. Santiago 3, del 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Quiero aclarar algo. Ese texto no está prohibiendo que las personas quieran enseñar a otros. Lo que está diciendo es que no seas el sabelotodo de la iglesia. El que creas que puedes abordar cualquier tema y opinar en tu bagaje amplio. Eso es lo que está prohibiendo, porque vas a recibir un juicio más severo. Verso 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Pero como sabemos que no habemos hombres perfectos, entonces perfecto tiene un significado en el griego diferente. Un hombre maduro, un hombre controlado. Cuando tú tienes un evento desagradable con algún anciano, algún pastor, obispo, ¿qué es lo primero que haces? Enojarte, molestarte, es que no me parece, es que no estoy de acuerdo, y lo primero que vas a ser tentado a hacer y que el diablo te va a ayudar es murmurar, ir a quejarte con la primera persona más cercana de tu confianza para desprestigiarlo. Y la otra persona, si no es perfecta o sea madura, va a poner su oído. Fíjate que yo había visto lo mismo. Sí, fíjate que sí, que raro, ¿verdad? No es casualidad. Seguro el hermano anda bien mal. Ya perdió la brújula. No, los que perdieron la brújula son ustedes, porque están violando el mandamiento de admitir reproche contra un anciano. No, hermano, es que ese pecado yo ya lo he visto en él varias veces. ¿Y por qué nunca le has ayudado a acercarte a decirle eso? Pero ahorita que sale el chismorreo con otra persona, unen su maldad, unen sus criterios para construir o destruir la reputación de un hombre. Y estás violando un mandamiento. No es que seamos intocables, hay maneras de hacerlo. No admitas acusación contra un anciano. Es algo de lo que Santiago está previniendo. Fíjate lo que dice el 2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. ¿Verdad? Nos queda claro. Si alguno no tropieza en lo que dice, ¿cuál es el tropiezo? En tu manera de hablar. Tropezamos, ¿no? Podemos ser imprudentes, pero dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabes cómo prueban el oro? No como lo hacen en la empresa de mi querido Misael, ¿verdad? Que con una limita a veces lastiman la pieza y le echan algunos líquidos o ácidos para comprobar que no se También se puede probar el oro por el sonido. Ahora, ¿qué sonido sale de ti? ¿Un sonido de amor? ¿O un sonido de queja, de murmuración, de inconformidad? Porque es un mandamiento. ¿Cómo nos protege Dios? ¿Y cómo protege Dios a los ancianos? Que no admitas acusación. No prestes tu oído. Si a ti no te consta algo, tienes que correr a la persona y decirle, a mí no me digas nada, ve y dile al hermano. No es que yo sea cobarde, dices, ve y dile al hermano, a mí qué me tienes que decir, ¿no? Nunca te han dicho, oye, y fíjate que Pedro y Joaquín, y no me digas nada. Y eso se da sobre todo más marcado en casa, que creemos que en la iglesia no lo hacemos, pero creemos que en la iglesia tenemos ese libertinaje, ¿verdad? Para hablar mal de los hermanos, para hablar de su carácter, para hablar mal del pastor, lo que no te parece. ¿Por qué no lo buscas y le dices, oye hermano, creo que te excediste, creo que lo hiciste mal,
es que esta actitud no es conveniente. Pero si vas con otro, te cuenta como un pecado, porque estás admitiendo acusación en contra de un anciano. ¿Qué dice la Biblia? El diablo anda como león rugiente, buscando a quien destruir. ¿Y sabes a quién usa? A los creyentes más débiles, menos doctos, para hacer su plan destructivo, para dividir la iglesia. Yo me preguntaba algo, sin estar mencionando ni lugar a hacer a juicio. El hermano Steve Lawson, que cayó en pecado, yo no creo que no haya dado algunas señales para que los ancianos, hermanos cercanos, la misma esposa, no se acercaran a él a ayudarle, a prevenirlo. Y Dios tuvo que usar a un hombre incrédulo para amenazarlo y decirle, si tú no vas a decirlo a la iglesia, voy a ir yo. O sea, no lo hizo porque estaba muy avergonzado, porque fue coaccionado, fue presionado. Y muchas veces, si estamos viendo alguna cosa de un hermano que no es perfecto, no tenemos ese corazón dispuesto a ayudarle, a contribuir a que cambie ese estilo de vida. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué hace la gente? Te atacan por la espalda, te apuñalan. ¿Qué es eso? Hablan mal de ti. ¿Pablo lo sabía? Sí. ¿Cómo lo expresó? De esta manera, amándolos más. Vengo a ser amado menos. Las traiciones que más te duelen es la gente que más amas, la gente de la iglesia. ¿Qué tiene que ver con Santiago de admitir acusación? Porque la acusación sale de un mal corazón, sale de la malicia, sale del desprestigio, no sale para construir, no sale para edificar, sale maliciosamente. Es el veneno del alma. ¿Para qué? Para destruir la integridad de algún hermano. En vez de decirle, oye hermano, estás mal, voy a orar por ti, ¿quieres que ore algo específico? No, vas a hablar mal de él. En un momento acalorado, cuando estás molesta, cuando algo no te parece, cuando algo te parece injusto, excesivo, y demuestras el mal corazón, apuñalándolo. Y luego el otro que te está escuchando también, pasivo, cobarde, y no te dice, a mí no me digas nada. Es más, oiga pastor, ¿quieren hablar con usted? ¿Puede venir? Estaría genial que ayudaras hacia las personas. Pero, si te pones a escuchar, prestas tu oído, conscientes. El alma, hermano, no es un bote de basura para que alguien vierta su basurero en ti. Dios dijo, las almas son mías, tienen mucho valor. ¿Y por qué contribuimos en vez de a la construcción y edificación a la destrucción? Por eso dijo Timoteo, aprendan a estar en silencio, no vayan de casa en casa. No es que sea malo visitar a los hermanos, es que es malo lo que hacemos cuando visitamos. Charlatanas, entrometidas, metiches. No te encuentras, hay gente que todo quiere saber. Y dímelo, ¿y qué pasó? Y a ver, y... ese es un morbo. Si quisieras escuchar para orar o para ayudar y contribuir con la palabra de Dios, todo lo que salga sea para edificar, amén. Pero hay gente que les encanta enterarse de todo, de los detalles. Esa es la manera como van a alimentar sus almas, a través de los comentarios de los sucesos de otras familias. ¿Cómo protegernos de eso? No admitas acusación, no seas entrometida, como dice Pablo en Timoteo, hablando de cosas que no son dignas de hablar, chismes, calumnias, a mí me parece, es que yo siento, es que yo creo. Vemos la protección contra personas que no quieren tu bien, solo quieren la destrucción del liderazgo.
se protege al anciano, pero también, hermano, tenemos que tener cuidado porque esta autoridad, la autoridad que nos ha delegado Dios, tiene límites, ¿no? Tiene límites. El cargo del anciano gobernante como del anciano docente tiene límites. Algunos pastores han mal utilizado esta autoridad conferida por el Señor para enseñorearse de las personas. No hagas esto, no hagas aquello. No podemos, no gobernamos tu corazón. No salgas a las 4, sal a las 2:50, no vayas al centro, mejor ve a Tepito. Hay cosas que nosotros no tenemos jerarquía. No vamos a decidir si te gusta más el negro que el rojo. Hay cosas que nosotros no tenemos injerencia. Hay límites. Si tú quieres mandar a tus hijos a una escuela pública o privada, a lo mejor te podemos dar un principio y ayudarte a contribuir, ¿verdad?, en la mejor dirección de tu familia. Pero no decidimos por ti. El único que decide y define es Dios. El que sí restringe y ordena que no se hagan las cosas que a Él no le agradan es Dios. Nosotros solo te tenemos que dar el principio y decir: te sugiero que hagas esto, no hagas aquello, no vivas en este lugar por ciertas circunstancias que tú no ves, pero yo sí estoy viendo. Pero si uno toma la decisión, tienes la responsabilidad de esa decisión. Y algunos pastores que yo conozco se han tomado el atrevimiento, el engreimiento de decirte: no comas con María de Jesús porque anda medio mala, hermana. Y ahí va el otro ignorante a hacerle caso al pastor porque es el pastor. Hay cosas que solo hay un pasaje que ya les he enseñado que sí restringe la comunión con un cristiano que está en ciertos pecados en 1 Corintios 5. Con el tal ni aun comáis, ¿verdad? Ladrón, mentiroso, avaro, idólatra y maldiciente. Pero fuera de eso, vamos acompáñame a 1 de Pedro 5, verso 3 y 1, por favor. 1 de Pedro, verso 5, del 1 al 3. Dice: ¿qué es lo que sí debe de hacer el anciano gobernante? Por tanto, Pablo concluye: los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos. Y Pablo no está hablando de su edad, está hablando de su autoridad, y no una autoridad apostólica, una autoridad como anciano, gobernante también y docente, porque él fungía de las dos maneras, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Nos constan los padecimientos de Cristo, no los ignoramos, no somos ajenos a ellos, pero también participamos en su gloria. ¿Cuál? La resurrección, la promesa de la vida eterna. Fíjate, pastorear es un imperativo. ¿Qué es eso? Un imperativo es una orden. ¿A quién le está ordenando Pablo? A los ancianos. Pastorear el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Velar en griego es tener un cuidado continuo, no un cuidado dominical nada más, no un cuidado congregacional de un día a la semana, es un cuidado continuo, velando por él. ¿Por quién? Por el rebaño, no por obligación. Porque cuando lo hace la gente, los pastores por obligación, lo hacen de mala manera, lo hacen con amargura, lo hacen de mala gana. ¿Qué dice el pasaje? Voluntariamente, con agrado. ¿Y sabes dónde está otra interacción importante? El deseo de Dios expreso, como quiere Dios. ¿Cómo quiere Dios? Que nosotros, los que gobernamos una iglesia, lo hagamos voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, de lo que hablé de esos pastores
que ridiculizan el evangelio, esos pastores de la prosperidad que solo se la pasan pidiendo dinero. No por avaricia del dinero, lo restringe en su totalidad, sino con un sincero deseo. Hermano, ¿sabes qué se refiere a ese sincero deseo? Viene de un acto voluntario, viene no solo de la regeneración, viene de un acto voluntario y soberano de Dios, que Él llama a los pastores y les pone el deseo para que se encarguen de cuidar a las ovejas. Cuando hay personas que lo hacen por fastidio, es dudoso si tienen un llamado a cuidar a las ovejas. O por personas que dicen, no, es que yo quiero ser pastor porque deja mucho dinero. Pues aquí estás reprobado. No por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. ¿De qué? De pastorear el rebaño, de cuidar, de proteger, de ver los riesgos que está viviendo cada persona para adelantarte y decir, ten cuidado en esto porque te puede suceder esto, ¿no? Como les hemos dicho muchas veces, el avisado ve venir el mal y se esconde o se hace a un lado. El necio sufre el daño. Hay un pasaje muy bonito que dice admirable consejero, pero a veces no queremos ser aconsejados, ¿verdad? Tampoco, el verso 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. ¿Qué quiere decir? Que las ovejas no me pertenecen a mí, ¿no? Solo están bajo mi responsabilidad y mi cuidado. ¿Para qué? Para ayudarles, demostrando ser ejemplo del rebaño. La orden dada por Pedro fue, guíen y ayuden con un sincero deseo. Si alguien hacía esto cuidadosamente era Pablo. ¿Qué hacía? Como dice Hechos 20:20, enseñaba en la sinagoga e iba de casa en casa para ayudar, nutrir, animar, contribuir, exhortar. Se corre el peligro donde la gente que está bajo autoridad, también hay conflictos, hermanos, como somos seres humanos, ¿verdad? La gente que está bajo autoridad no es fácil y a veces se quiere sublevar, a veces también quiere faltarle el respeto a la autoridad y se corre un riesgo de que la autoridad se enseñoree de las ovejas. Un ejemplo bíblico está en Tercera de Juan, en Tercera de Juan 1, del 9 al 11, por si lo quieren anotar. Uno de esos ejemplos está en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11. Ojalá este individuo hubiera sido famoso. Bueno, es famoso y tiene mucha popularidad, pero siempre lo usamos en un ejemplo negativo. Fíjate lo que dice el pasaje. Muchos ya lo han leído. El apóstol Juan del Amor dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, ¿qué vemos? Un antagonismo. Este hombre, que parecía más inconverso que cristiano, le quería quitar los reflectores a Jesús. Quería ser el hombre popular en la iglesia, quería ser el diamante de la iglesia, quería ser el sol de la iglesia, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Pero sabes una cosa, vemos su corazón, vemos un hombre depravado, no acepta lo que decimos. Eso era muy grave lo que estaba diciendo Juan de él, porque Juan era un apóstol y el otro hombre era un encargado de una iglesia. Por esta razón, dice Juan, si voy, no dice, voy a hacer como si yo no hubiera visto nada de lo que hace Diótrefes. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace.
acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Vemos ese verso en conformidad a lo que Pablo y a lo que Pedro enseñan. No. Cuida del rebaño, fue el mandamiento imperativo. Cuida del rebaño. Pero Diótrefes parece que no entendió el principio y se enseñoreaba de los hermanos. Y los hermanos, ¿cuál era el contexto? Que decían, viene el hermano Diego, quiero hospedar. Y Diótrefes, como líder, no nadie lo hospede. Y vamos a suponer que dice, sí, yo lo hospedo. Y Diótrefes opina y dice, si tú lo hospedas, yo te saco de la iglesia. Tuvo que escribir una carta, Juan, para exhortar, y aparte iba a ir personalmente a reprender esas actitudes que no eran dignas de un cristiano. ¿Qué estamos viendo? Que hay líderes que se enseñorean de la iglesia y que quieren tomar el control de decisiones que no les competen. No, tú no los hospedes. Bueno, dime si hay algo por lo cual yo no debería de hospedarlo, algo grave, ¿verdad? Si el hermano está acusado de robo, si el hermano está acusado de algún pecado sexual y ahí hay niñas o jóvenes o mujeres, pues bueno, tenemos que evaluar la situación. Pero este Diótrefes atrevidamente, esto es muy grave, pasó por alto la posición de liderazgo de apóstol de Juan. Hizo en la iglesia lo que le dio la gana. No solo estaba muy engreído, como lo vemos en el pasaje, a quien le gusta ser el primero. Se presupone que en la iglesia debe de brillar Jesús, no el liderazgo, no la pluralidad de ancianos que son, de lo mejor que hay en Colombia, en Costa Rica. Debe de brillar Jesús en las iglesias. Y este hombre estaba brillando. Y este hombre estaba haciendo su sagrada voluntad por encima de una orden apostólica. Por eso en el 10 Juan decide, Juan no era cobarde, era muy amoroso, pero era muy firme. ¿Por qué crees que lo dejaron en los últimos tiempos en la iglesia de Éfeso? Liderándola. Y era, créemelo, que era una de las iglesias donde había más problemas. Ahí estaba situado el tiempo de Diana de los Éfesos. La prostitución es como si estuvieras en la Merced, el corazón de la Merced. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente, con palabras maliciosas. Eso tiene que ver con Santiago, palabras maliciosas. Que dice, no admitas acusación contra un anciano. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Verso 11. Juan concluye y dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, fíjate lo que está diciendo, esto es muy fuerte. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Cuál es la evidencia? El fruto. ¿Tú crees que Diótrefes no estaba pensando que estaba trabajando ardua y celosamente para el Evangelio y para el Dios de los cielos? Sí, seguro que sí. Pero en sus actos demostraban lo contrario. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo, no le dice es de Satanás, pero está implícito. No ha visto a Dios. ¿Qué está haciendo Juan? Está haciendo en común acuerdo lo que dice Timoteo, lo que dice Pablo en la carta, en el verso 20 de 1 Timoteo 5:20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. Las consecuencias para los ancianos que rehúsan abandonar el pecado, también llega a Mateo 18, tercer paso. Ya no andan conforme al amor. Cristo ya no está siendo representado. Y eso es grave. Si no querían morir al pecado,
¿Tú crees que iban a querer morir por Cristo o por el Evangelio? Para concluir, ¿qué vemos? ¿Cuántas veces los hermanos pueden ser autores intelectuales de hablar mal del anciano? Calumniar, especular, porque estás molesto, porque algo no te pareció, y vas a buscar un oído para quejarte. Y el otro que te escucha no aplica la Biblia, no admitas acusación, no le recibas, no le escuches, aléjalo, porque es una mala influencia. No te está llevando a adorar a Dios, te está llevando a revelarte a Dios. ¿Por qué? Porque hay principios, hay mandamientos. Y tú prestas tu oído. Hermano, ¿puedo hablar contigo? No, fíjate que en la iglesia está pasando esto y está pasando el otro, y hay esta situación. ¿Y tú por qué tendrías que enterar a otras personas de los problemas de una iglesia local? Hay personas, hombres también, tan chismosos que en una llamada de teléfono se levanta el mismo infierno en su corazón. No, y fíjate, hermano, no, es que el pastor a mí no me parece cómo predica. No, y a mí no me parece lo que enseña. No, yo no estoy de acuerdo, hermano. Yo creo que ya pronto me salgo. No estoy de acuerdo. ¿Qué estamos viendo? La ignorancia y la maldad en una persona construyendo o promoviendo la destrucción, o desacreditando al hermano. Y el otro hermano, si no es un hombre maduro, ay, ¿a poco sí pasa eso, hermano? No, salte, no, pues aparte el hermano ni siquiera es pastor. ¿Qué haces ahí? No, hermano, vente para acá, a la Nueva Jerusalén. Aquí te espero, hermano, aquí sí vas a crecer. Aquí sí enseñamos la palabra de Dios. Y tú, ay, seducido por sus palabras. Debemos de tener cuidado, y voy a ser un poco atrevido, de no estar cerca de personas tan nocivas y que se digan cristianos. ¿Sabes por qué no le ayudaron a las viudas? Había dos características de viudas. Viudas que habían criado, hijos, entrenado a sus nietos, hijas prudentes que promovían con su sabiduría el crecimiento de los hermanos en la iglesia, o viudas entremetidas, chismosas, calumniadoras, murmuradoras, quejumbrosas, malintencionadas. Y te voy a dar un consejo. Aléjate de esas personas que contaminan tu corazón, repréndelas. Porque tu corazón no es un bote de basura para que alguien te venga a envenenar lo que ella cree o piensa de un líder, de un hermano, de un anciano, de un pastor, de un predicador. Siempre hay que buscar un principio que te voy a dar. Júntate con los que de corazón limpio invoquen el nombre del Señor. Pero si te juntas con gente, aunque profesen una fe en Cristo, que son chismosos, murmuradores, quejumbrosos, malintencionados, apártate, hermano, apártate. Porque, ¿quién lo dice? ¿Eso lo digo yo? Voy a responder como Pablo, no lo dice el Señor. Un poco de levadura. Luego, al rato tú vas a estar también opinando mal. Al rato tú también vas a participar en esa desacreditación que Dios no te permite, a nadie le permite nada. ¿Por qué? Porque nos protege. ¿Por qué? No porque no pecamos, porque no es la manera de ayudar a un hombre cuando peca, desacreditándolo en una mesa, comiendo, ¿verdad? Bien piadosamente, hablando mal de liderazgo. A mí no me parece eso. Yo ya voy a hablar con él, o ya me voy a salir. Yo no estoy de acuerdo. Cuidado con esas calumnias malintencionadas. Si estamos en Cristo verdaderamente, eres una nueva criatura.
Pero si tú participas de todas esas maldades, te invito a que te arrepientas, destruyes tu moralidad y confíes en Cristo. La moralidad es uno de los pecados más graves que enfrentamos en nuestra sociedad. Gente que dice, yo no le hago daño a nadie, pastor. Rompes el primer mandamiento, no amas a Dios sobre todas las cosas. Primero están tus deseos, tus planes, tus metas. Y si tengo y quiero, voy a dedicarle un ratito de tiempo al Señor. Si tú no estás en Cristo, te invito a que te arrepientas y confieses tus pecados, porque dice, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y librarte de toda maldad. Te voy a decir algo, no hay personas medio malas, completamente malas. Y la moralidad es el peor veneno. Para terminar y concluir, te voy a dar un ejemplo para que veas que es bíblico. El joven rico, bien vestido, tenía su futuro asegurado, no estaba en los antros bebiendo, no consumía como el hijo pródigo drogas, ¿verdad? Ve el contraste, ¿no? El otro tuvo dinero y se fue a reventar. El joven rico era respetado, conocía la ley en una manera, superficialmente. Cuando se encuentra con Jesús, ¿qué le dice? Maestro bueno, ¿qué debo de hacer? Y Jesús, para simplificar y conocía su turbio corazón, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, espérate. No, eso es demasiado. ¿Para qué me preguntas qué debo de hacer si no lo vas a hacer? ¿Sabes qué le dio a entender Jesús? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El dinero, el materialismo. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. Se fue triste. ¿Tú pudieras ver un pecador en potencia, destructivo? No. Un hombre moral, pero tampoco heredó el reino de los cielos. Se perdió su alma. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice, busca tu beneficio, tu conveniencia, busca tu reino, lo que te acomode, lo que tú decidas. Solo los cristianos podemos estar en una continua obediencia, sometiéndonos a la palabra completamente de Dios. Los que no son cristianos van a hacer lo que mejor les parece, cuando les parece y a la hora que les parece. En contra del mandamiento sagrado, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero yo. Yo voy a decidir y definir qué es lo que yo quiero para la vida, ¿no? Para mi familia. Te vas a quedar cuando Jesús venga. Esto es la segunda parte de la tercera, que espero terminar el próximo domingo con la gracia de Dios. Y son temas bien importantes porque dependiendo de un buen gobierno va a haber una buena o mala dirección. Va a haber crecimiento o no va a haber crecimiento. Va a haber legalismo o va a haber permisibilidad. Vamos a cantar un himno antes de tomar la cena del Señor, por favor. El himno 680. Himno 680.
unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Amén. Puedes apoyar con la serie, por favor. Pueden sentarse. Estos momentos en los que se reparte la cena del Señor son buenos para que medites o meditemos en lo que no hemos hecho en conformidad a su palabra. Hermanos, a veces caemos tristemente en las dos partes. O somos los que generamos una discordia, un chisme, una murmuración, una calumnia, o somos los que escuchamos. Y cuando escuchamos no somos inocentes, somos responsables. Y antes de tomar la cena del Señor, yo te invito a que tú reflexiones en tu corazón. Si has incurrido en alguno de esos dos pecados, admitir acusación contra un anciano, no solo promoverla o provocarla. Dos, en una manera pasiva, si has prestado tus oídos para que calumnien a algún hermano. Y es el momento adecuado, como lo cantamos. No son tus obras, créemelo. Hay algo muy conmovedor. No eres inocente, hermano, aunque te creas inocente. El único inocente es Jesús. Por eso lo dice el himno. Al ver al cielo, al llegar al cielo, voy a encontrar al inocente quien murió por mí. Voy a encontrar al que me suplió. Te digo una cosa, tú deberías de haber muerto y estar crucificado por tus maldades. ¿Cuántas mamás morales no hay que creen en la oscuridad de su corazón que no le hacen daño a nadie? ¿Cuántas mamás no hay así? Yo me dedico a atender a mis hijos, a cuidarlos. Ese es tu peor problema, tu moralidad. Ese es tu peor obstáculo para ser salva, tu alto nivel de moralidad, tu alto nivel de depravación. Ese es tu peor pecado. No que seas fornicaria, borracha, adúltera, violadora, secuestradora. Tu peor pecado es tu alta moralidad. Y tú sabes de que estoy hablando de ti. Y ese es el peor problema. Busca el reino de Dios y su justicia. Porque si tú no crees que eres culpable, no vas a entrar en el reino de los cielos. El único inocente es Jesús. Y si Jesús murió, no es porque tú seas muy buena persona, déjame decirte. Es porque eres una mala persona.
Jesús no murió por las buenas personas, Jesús murió por las malas personas. ¿Y dónde están los buenos? Te respondo como dice la Biblia en Romanos 3, no hay bueno ni aún uno. Entre millones y millones de personas no hay bueno ni aún uno. ¿Por qué te consideras buena persona? Ese es tu peor pecado, tu moralidad. Otro pasajito para terminar. Yo no vine a salvar a los buenos, sino a los malos de este mundo. Cuando Él venga, tú te vas a quedar excluida de la salvación, porque tú eres una buena persona. Y a una buena persona como tú, ¿qué pecado te puede perdonar Dios? No tienes pecados. Eres una persona muy buena y muy moral. Debemos de examinarnos. ¿Cuántas veces hemos transgredido la ley moral de Dios? ¿Cuántas veces hemos contribuido a hablar mal de un anciano? O nosotros mismos lo hemos provocado a espaldas de las personas, como dice Pedro, obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Es el peor oficio que hay. Amándolos más vengo a ser amado menos. El cuerpo de Jesús, ¿sabes por qué se quebró? No se quebró solo. Permíteme ser directo sin faltarte el respeto. Fue por tu culpa, por tu maldad. Ese cuerpo fue quebrado por tu iniquidad. Ese cuerpo fue quebrado por tu apariencia de bondad. Ese cuerpo fue quebrado por tu inmoralidad. Para que hoy muchos de nosotros tuviéramos vida. Y muchos se van a quedar porque no creen que necesitan la salvación y el perdón de sus pecados, porque son muy buenas personas. Jesús vino a salvar lo que se ha perdido. Amén. Y gracias a Dios por esas personas que hemos levantado la mano cada día y decimos, no por orgullo, yo soy la causa de tu muerte y me diste vida. Cuando yo llegue al cielo, me voy a encontrar con el inocente que tomó mi lugar, la sustitución, el justo por los injustos. ¿Me puedes ayudar a pasar la cena al Señor, por favor? Sí. Imagínense cuántas personas van a ver también este video en YouTube, que se creen buenas personas, que creen que no necesitan la salvación de las almas porque son buenos padres de familia, son buenos estudiantes, son buenas amas de casa. Ese es un gran problema. Creo que el pecado más fuerte es la moralidad del ser humano. Hermanos, Jesús no murió por errores, y menos errores humanos. Murió por tus pecados. Murió para que la ira de Dios cese. No murió por fallas. Fallas es que se me olvide cargar gasolina y el carro se me queda a mitad del camino. Esa es una falla. Jesús murió por pecados, no por apariencias. Primera de Corintios 11. Verso 20. Por tanto, cuando se reúnen esto, ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y cada uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí, fíjate, previo a darles la cena del Señor les reprende, para que se arrepientan y no tomen la cena del Señor de una manera indigna, como dice el verso 27. ¿Te das cuenta? Los prepara, los exhorta, los amonesta para que se arrepientan antes de que tomen la cena del Señor de una manera ligera.
¿Los alabaré? No, en esto no los voy a alabar. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo parte y dice, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ya no animales. Mi cuerpo es representativo. Mi cuerpo va a ser molido. Hagan esto cuantas veces beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué hacemos? Recordamos que su cuerpo fue molido. ¿Por qué? ¿Por buenas personas como nosotros? Por nuestros pecados. Participemos del cuerpo del Señor. Bebamos la copa. La Cena del Señor es un evento donde nos debe de fortalecer. Debemos estar contentos y a veces avergonzados por no ser los hombres y mujeres que Dios demanda. Pero estamos libres de culpa porque Él nos ha perdonado los que estamos en Cristo. ¿Me puedes apoyar con la ofrenda, hermana? Me pases un sobre, por favor. Gracias. Vamos a orar para despedirnos, para despedir la reunión. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos estar conscientes de cuál es nuestra condición delante de ti. Como dice Santiago, no engañándonos a nosotros mismos. Aquel que considera su rostro en un espejo se da la vuelta y se olvida cómo era. Ayúdanos a no ser personas que estén de acuerdo con el Evangelio, pero que vivamos a través de nuestra propia experiencia, de nuestras propias decisiones. Amado Dios, te pedimos que nos libres de atentar en contra del liderazgo de los ancianos, la murmuración, la calumnia. Ayúdanos a ser seres que construyan, no que destruyan. Los que destruyen son los murmuradores, los quejumbrosos, los que no les parecen las cosas, los que no están de acuerdo. Aún ten un acto de gracia con ellos, sálvalos, Padre. Revélate a sus corazones para que sean hombres y mujeres de luz. Ayúdanos a vivir verdaderamente en una piedad interna. Ayúdanos a orar por los pastores. Ayúdanos a tenerles estima, a demostrarles nuestro amor, por favor. Y a los que somos ancianos en una iglesia, rogamos que nos ayudes a no enseñorearnos de los hermanos, de las ovejas. Ayúdanos a dirigirlos, a guiarlos, a instruirlos, a demostrarles el consejo de Dios a través de tu palabra, no a través del yo creo, yo pienso, mi hermano, mi experiencia me dice que
El único que tiene experiencia en los asuntos de la iglesia eres tú. Y eso lo vamos a descubrir a través de tu palabra. Sigue dirigiéndonos, Padre, a esos verdes pastos. Sigue alimentándonos. Ayúdanos a contribuir con la extensión de tu reino. Salva a las personas morales, Padre, que no han decidido entregarte su vida, se rehúsan, rechazan la obediencia a un Dios supremo. Transforma vidas, oh Dios. Santifica tu iglesia. Ayúdanos a ser hombres y mujeres piadosos. Ayúdanos a verdaderamente dejarnos gobernar por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Rogamos que todo lo que salga de nuestra boca de hoy en adelante sea para edificar al que nos oye. Líbranos, como te repetimos, de calumnias, murmuraciones, chismes, quejas, pecados que vienen de la oscuridad del corazón, oh Dios. Enséñanos a andar como tú anduviste. Danos la gracia para distribuir el dinero de una manera apropiada, correcta, digna, fiel, confiable. Ayúdanos para que seamos hallados confiables cuando tú vengas, oh Padre. Ayúdanos a no ser permisibles. Ayúdanos a no participar de las tinieblas. Ayúdanos a comprenderlas, a tener valor, a amar tu palabra, a ser celosos, a construir una iglesia digna, fiel, una iglesia que te ame. Por favor, sigue trabajando en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.